El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votaron por primera vez en una elección federal. Ese día acudieron a las urnas a elegir a los diputados federales de la 43 legislatura. Se considera un día histórico porque significó un triunfo político de género. Pero pensándolo bien, era apenas un primer paso. Nos tomó medio siglo de distancia formar un Congreso paritario y todavía tenemos pendientes. Somos de los pocos países de América Latina que no han tenido una presidenta. México se ubica en el lugar 31 del ranking que hace anualmente el Foro Económico Mundial, titulado Gender Gap o Brecha de Género. El documento aplaude nuestro crecimiento en este índice, gracias, mayoritariamente, a la presencia de mujeres en el gabinete y otros puestos de poder. Sin embargo, señala que esos triunfos no se han traducido en mejores ingresos y oportunidades laborales para las mexicanas. Otro factor que remarca es que los cuidados siguen siendo una carga casi exclusivamente y sin remuneración para las mujeres, lo que es un obstáculo para su empoderamiento. En un país como el nuestro no se puede hablar de mujeres como si se tratara de un grupo homogéneo. Hay que hablar de intersecciones. Las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las que viven en condiciones de pobreza o las integrantes de las comunidades diversas no tienen la misma participación en la vida política que las mujeres clase medieras urbanas, y eso también es una brecha urgente por cerrar. De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para esta emisión, en particular, Hashtag Voto de Mujeres, contamos con un panel de personas expertas, de mujeres expertas. Le presento a nuestras invitadas aquí en foro. Muchas gracias nuevamente a Citlali Estefany Pérez Luque, quien es politóloga digital y también consultora en comunicación política aplicada. Una vez más, gracias por estar por acá, Citlali. Bienvenida. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Por primera vez en este programa, pero alguien a quien usted ya conoce en los medios públicos, Carla Mote, historiadora, feminista y también investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Carla, muchas gracias, bienvenida. Al contrario, Luisa. La primera de muchas. Ojalá que sí. Ojalá que sí, muchas gracias. A distancia, porque estamos teniendo expertas de toda la República, desde Querétaro, Fátima Mace, economista especializada en inclusión. Muchísimas gracias, Fátima, también, y bienvenida. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Todo nuestro, muchas gracias. Si les parece, empecemos con el recuento histórico, y es una efeméride que celebramos obviamente por haber sido un primer paso, ¿no? Este paso fue lo suficientemente firme, cómo fue comparado con nuestra propia región, cómo ven lo que hemos avanzado o no en 7 décadas. Si quieres, empezamos con la experta en la materia. Carla, ¿tú qué nos dirías de estos primeros ejercicios, digamos, en estos años 50 a este momento? ¿Cómo ha sido la evolución política de la participación femenina? Me gustaría retomar un poquito la conmemoración histórica porque creo que efectivamente, como lo comentas, es un episodio luminoso de la historia de la participación política de las mujeres, sin duda también del feminismo, que es un pensamiento y una acción centenarias. Y en el caso de nuestro país, bueno, tiene una historia que también es muy rica, muy interesante para llegar a este acontecimiento que ocurre en julio de 1955, que fue cuando cientos, miles de mujeres salieron por primera ocasión a una elección federal a depositar su voto. Nuestra historia en cuanto al feminismo y a la participación política es interesantísima porque en nuestro país se dieron diversas propuestas desde finales del siglo XIX. En nuestro país, como sabemos, hubo un congreso feminista en 1916 donde se discutió el tema del derecho al voto. Ahí se expresaron diversas propuestas. Había quienes decían que no tenían las mujeres que pedirlo, que sí solo las madres, que sí solo, digamos, algunas mujeres con ciertas características, sobre todo educativas, y esto me da algo muy interesante para mencionar en este momento, porque se suele decir en redes, justamente estando en este espacio, sí. Se suele recurrir mucho a la historia inglesa y norteamericana para hablar del sufragismo, y eso es un error. En México tenemos una historia propia, y cuando se aduce, por ejemplo, que se le prohibió, digamos que las sufragistas no querían que votaran las mujeres negras, yo siempre me infarto, me da el patatús, porque no conocen la historia mexicana. Aquí jamás se plantearon ideas de ese tipo. Se buscaba, las sufragistas mexicanas estaban en un proceso además de conciencia revolucionaria, y justamente
efectivamente esa conciencia social les llevó a hacer planteamientos muy de avanzada que iban pues en correlación con el proyecto social mexicano plasmado en una constitución que fue la más avanzada en su momento. Por eso, ese es como un primer punto que sí quería comentar para iniciar. Y bueno, tenemos muchos hitos históricos, pero sí hay uno muy importante que es las mujeres en nuestro país sí habían ejercido el derecho al voto en algunos estados a nivel local. En Yucatán, en Tabasco, San Luis Potosí fueron los primeros que lo legislaron a niveles locales y hubo diputadas a nivel local. Lo que sucede en 55 es que se ejecuta por primera vez el derecho a nivel federal, llegan las primeras 4 diputadas federales, aunque ya habíamos tenido una diputada federal que llegó por una vía de una elección extraordinaria un año antes, que fue Aurora Jiménez. Y además en México ya se había legislado el voto a nivel municipal en 1946. Por eso hablamos de una historia larga, muy rica, de diversas modificaciones al marco legal para que las mujeres pudieran participar, digamos, ya a este nivel nacional. Pero sí, súper interesante esto que planteas, digamos, de la conciencia de clase y justo de estas intersecciones, porque efectivamente, cuando se habla de las sufragistas, ahora en este revisionismo histórico, digamos, justo se dice, bueno, era un feminismo muy blanco, no. Pero ese es, digamos, el europeo, el estadounidense, no nuestra historia. Y es una valoración que a mí me parece que está muy descontextualizada, incluso cuando dicen cosas como colonialismo, blanquitud, son conceptos del siglo XXI que tendríamos que colocarlos en su momento. Una mirada histórica pues nos llevaría justamente a no trasladar ese tipo de conceptos que yo creo que ayudan muy poco al debate cuando hablamos de temas históricos. Y en el caso mexicano, las comunistas, por ejemplo, tuvieron un papel fundamental. Allí estaban Esther Chapa, Cuca García, que eran de las líderes del movimiento feminista, sufragista, y además militaban en el Partido Comunista Mexicano, por mencionar solo algunas. Hermila Galindo era revolucionaria constitucionalista, Elvia Carrillo Puerto, militante del Partido Socialista del Sureste, quien además hablaba de libertad sexual, de temas interesantísimos como el amor libre, quien por primera vez en Yucatán llevó métodos anticonceptivos en el ritmo, que fue un escándalo, y de ahí surgió, por cierto, el Día de la Madre. Entonces, hay muchísimos temas que están dentro del feminismo sufragista, no solamente limitados a la obtención del voto, sino por derechos amplios de las mujeres, al menos en la primera mitad del siglo XX. Y si había tanta participación femenina, ¿por qué no trascendió, digamos, a los libros de texto? No sé si esa es una pregunta justa. Y si te veo como diciendo sí y no a diferentes partes, ¿tú qué opinas sobre esta primera pregunta? Y también preguntarte como con respecto a la región latina, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo con mucho de lo que hice y también recordar a Laureana Great, no sé si está bien pronunciado. Sí, es la autora de Las Violetas de la Nahua. Exactamente, ¿no? Autora de Las Violetas de la Nahua, que también fue una impulsora del voto de las mujeres, ¿no? Entonces sí es muy importante recordar cuáles son los procesos históricos que se han dado a lo largo de nuestro país y a partir de ello, pues también reconstruir nuestra historia que no se conoce, como bien lo está comentando. Además, recordar que a pesar de que nuestro país tenía una de las constituciones efectivamente más adelantadas de la época, pues no fue el primero en aprobar el voto de las mujeres, ¿no? Sino que fue Uruguay, Ecuador, inclusive Perú, ¿no? Entonces, otros países de la región ya habían aprobado el voto de las mujeres y permitían que tuvieran esa incidencia en la política. Sin embargo, no con cuotas de género, ¿no? Como ya lo ha planteado en nuestra Constitución a partir de la Ley de Procedimientos Electorales, que ha sido modificada varias veces, con reformas constantes que buscan pues esa paridad que probablemente a veces entra en debate porque no se dice si es por ser mujer que necesita la representación, que es un debate bastante fuerte en el que nos podemos insertar. Llegaremos a él. Como la mujer significa política feminista necesariamente, es una pregunta que haremos más adelante sin duda. Y que además muchas veces utilizan una narrativa en la que dicen van a insertar a la mujer, que es la esposa de, ¿no? Para que gobierne o no gobierne. Pensemos en el caso del estado de Guerrero, ¿no? Que en ese caso es la hija, ¿no? Que se dice que como al papá le bajaron la candidatura, pues le otorgaron la candidatura a Evelyn, que es su hija. Sin embargo, esta figura de Juanitas, ¿no? Bastante criticada por obvias razones. Bastante criticada, ¿no? Porque se menciona que quién es realmente quien gobierna y así con muchas candidaturas de las mujeres.
Híjole, pues analizaremos esto a fondo. Quisiera preguntarte, Fátima, de repente cuando uno ve, bueno, no, ni te pregunto, Carla, pero la historia de nuestro país, 70 años parece poco. 70 años para alcanzar este momento que estamos viviendo nosotras de paridad de género, por ejemplo, en el Congreso, que es una de las cosas que se aplaude internacionalmente. A partir de estos primeros pasos que ya nos cuentan Citlali y Carla, ¿fue rápido, fue lento, ha sido suficiente? ¿Qué nos dirías tú sobre esta primera parte que estamos planteando, digamos, como recuento histórico? A ver, yo creo que me quedo con los comentarios que de hecho me tenían picadísima, Carla y Citlali, porque yo lo veo como una historia que se ha dado de una manera, como si fuera una curva exponencial, ¿no? Yo soy una mujer de números y todo me lo imagino así. Entonces, los primeros años lo veo como algo que fue muy lento, muy paulatino, ¿no? Conquistas relativamente pequeñas, pero yo te diría que del año 2000 para acá, esa curva o esa inercia se ha ido haciendo cada vez más rápida, ¿no? En el año 2000, que es más o menos cuando empieza en la introducción de las cuotas, y se pide esto, que no podían haber más del 70% de personas del mismo género, pues nos dio resultado que en 2014 tuviéramos ya o alcanzáramos por primera vez un congreso paritario, un congreso a nivel federal, que hoy lo vemos en prácticamente todos los estados. Ya no es una pregunta de cuántas mujeres hay en cada uno de los congresos locales, en prácticamente todos ronda alrededor del 50%, a veces sube, a veces baja, pero ya, digamos, llegamos a ese punto. Hemos visto también que cada vez se conquistan más espacios en otras esferas, digamos, más allá de la legislativa, ¿no? Hoy en día tenemos a 9 de 32 gobernadoras, tenemos al 37% de la Suprema Corte de Justicia con una ministra presidenta, tenemos a 26%, perdón, de las alcaldías encabezadas por mujeres. Entonces, realmente se está... y gracias, por supuesto, al principio de paridad que entró en vigor en 2019, pues hemos visto cómo cada vez hay más mujeres que conquistan estos espacios, ¿no? Aquí la importante, la pregunta siguiente sería, ¿qué tanta influencia tienen en la toma de decisiones? Yo creo que hoy como país ya no estamos en el punto de decir, bueno, vamos a lograr que se incluyan a las mujeres en estos diferentes ámbitos, sino más bien es que realmente tengan poder, voz y voto en la toma de decisiones y que realmente permitan, lo que a mí me gustaría ver es que su punto de vista influya realmente en la toma de decisiones de política pública, no nada más en la agenda que se considera como de género, claro, sino en otro tipo de decisiones, en economía, en finanzas, en mercado laboral, vamos, en todos los aspectos, de tal manera que se capten estas necesidades de las mujeres y se vaya pues mejorando el panorama, no nada más en términos de participación política. Sí, justo pensaba en eso. Tenemos, por ejemplo, a una mujer al frente de la estrategia de seguridad, de la estrategia laboral, ¿no? Eso también habría que, digamos, sí, ver si efectivamente pueden tomar libremente decisiones, pero también si no están también inmersas, o estamos, porque a veces es inevitable, en estas dinámicas patriarcales. Pienso sobre todo, por ejemplo, en seguridad, ¿no? O en la corte. A veces quitarnos estos pensamientos pues machistas o estas malas prácticas históricas no es tan sencillo. Antes de llegar allá, quisiera regresar un poco, Carla, por esto que nos decías, de estas primeras mujeres que lucharon porque hoy tengamos las cifras que ya nos decía Fátima, tenían agendas muy feministas, reproductivas, de participación y demás. ¿Qué tanto influyeron, digamos, en estas primeras redacciones de leyes? ¿Qué tanto pudieron hacer estas primeras diputadas? Nos decías 4 en la legislatura del 55. Fue, digamos, muy distinto tenerlas ahí a las que tenemos ahora. Su voz se escuchó. ¿Cómo ha sido también esta evolución, digamos, no solo de votos, sino de ser votadas? Es muy interesante. Fíjate que he tenido oportunidad de revisar el diario de los debates para ver qué es lo que dijeron las primeras diputadas. En el caso, por ejemplo, del Senado, la primera que llegó a una curul en 1964, que fue María Lavalle Urbina, y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hicieron estas mujeres? Es bien interesante leerlas porque efectivamente suelen en sus discursos, cuando les toca subir a tribuna, hablar de su condición de mujeres, y lo hacen desde un papel muy como digno, como asumiendo una misión histórica que ellas están realizando en ese momento. Por ejemplo, de María Lavalle Urbina, ella fue
no únicamente la primera senadora en nuestro país, sino además que llegó a la presidencia de la mesa directiva, es decir, a la presidencia del Senado, y es algo que yo no lo encontré en ningún libro, es más, yo me comprometo a hacer un artículo porque no está en ningún lado. Lo que sí hizo fue crear una especie de comisión extraordinaria para revisar la situación de la mujer, la situación legislativa, la situación social, y eso nos habla de una mujer que tenía mucha conciencia de lo que implicaba su papel en ese momento como una de las primeras en ascender a estos espacios. Por ejemplo, a Aurora Jiménez también le tocó dar un discurso en la Cámara de Diputados el 8 de marzo en donde habla justamente de todos estos retos que enfrentaban las mujeres al llegar a un cargo de estas características. Y cuando hablamos de influencia, yo creo que también pues tenemos que pensar en nuestro presente, en que efectivamente la paridad, a mí me parece que una de las más importantes ideas que nos dejan es que es un derecho. Las cuotas lo que tenían era pues la obligación para los partidos para postular mujeres y que tenían que llegar a esos cargos, y con la ley de paridad que se aprueba en 2019, al ser las mujeres más de la mitad de la población, ya no es una concesión, una dádiva del partido ni una obligatoriedad mandatada por las instituciones, sino un derecho, porque tenemos derecho a estar representadas. Entonces yo creo que ese es un cambio como de mentalidad en un sentido muy profundo, y que al final pues repercute en que en nuestro país pues tengamos el número de gobernadoras mayor históricamente, y que pues estén en los cargos más importantes, y que incluso hablemos de la posibilidad de una primera presidenta de la República. Pero ojo, efectivamente, como bien nos comenta nuestra compañera, por ejemplo, veamos quienes lideran las bancadas de los partidos políticos. Son todos hombres. La Junta de Coordinación Política en el Senado, que es el verdadero espacio de toma de decisiones, pues está protagonizado por puros hombres. Sí. Todavía son mayoría los gobernadores varones. Entonces, los retos son muchísimos, y yo, más que pensar en deben de ejercer el poder, bueno, pues es que es algo que está en curso, ¿no? Y si lo revisamos en términos históricos amplios, justamente vemos cómo va escalando esta posibilidad de las mujeres de influir cada vez más. Y eso es algo que creo que atiende a muchos ámbitos, no únicamente que lleguen, sino también a la modificación de la cultura política, que tiene que ver con la revolución de las conciencias. Exacto, hablaremos justo también de la exigencia social, ¿no? Porque no solo es que nosotras individualmente conquistemos espacios, sino que justo se acompañe socialmente a quienes lo están buscando. Déjenme ir a la primera pausa con esto para ya llegar justo al panorama actual. Sé que seguramente ahí Citlali y Fátima tendrán muy buenos datos que darnos y muy buenos análisis. Entonces, déjenme solo poner un tuit de salida para cerrar con esta idea que nos dejabas, Carla. Es de Temoris Greco, pero en realidad cita a una encuesta de Encol, y dice lo siguiente: ¿tendrá México a su primera mujer presidenta? A juzgar por la encuesta de Encol, El País de febrero, sí. En las quinielas de los 3 principales partidos, las favoritas son mujeres. Y sí, efectivamente, si vemos más o menos estos polls de polls, encuestas de encuestas, en los promedios tanto de Morena como de la oposición, quienes están peleando el primer lugar son mujeres. No vamos a decir nombres porque es un canal público y no nos queremos meter en estas broncas, pero ahí están los datos. Entonces dejamos esa idea de que precisamente el avance ha sido exponencial, lento, pero cada vez acercándonos a lo que haría la diferencia en nuestra evaluación internacional de la que hablamos a la vuelta. Mientras, comente con nosotras y nosotros en @canal14mx. Ahí aceptamos comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que nos quiera mandar. Volvemos. ¿Quién diría que el descanso es un gran aliado para estar en forma? ¿Sabes por qué? Entérate este martes a las 12:30 horas en ¿Por qué engordamos? El sueño también afecta tu apetito general. Con solo dormir 1 hora menos, en promedio, acumularás 6,5 kilos de grasa. Tenemos que mirar nuestro estilo de vida y pensar en tomar algunas decisiones difíciles. Por Canal 14. Muchísimas gracias nuevamente por su compañía y su sintonía en esta La Señal de Canal 14. Si les parece,
abramos este segundo bloque con el informe que se publica ahora anualmente global de brecha de género del Foro Económico Mundial, porque me parece muy interesante la calificación que le da a México. Nos pone en el lugar 31 de 146 países, que no suena mal, una calificación de .76, digamos, considerando que el número 1, si sacáramos 1 de puntaje, sería que ya cerramos todas las brechas de género y estamos increíble en este país. Pero chistoso porque nos pone en .99 en educación, es decir, las niñas y los niños entran por igual a la escuela en este país, tienen, digamos, oportunidad igual de estudios, oportunidades iguales en cuanto a supervivencia y acceso a los servicios de salud, ahí tenemos .97. En participación económica y oportunidades en ese sentido, .59, o sea, ahí nos baja un montón. Y en empoderamiento político, a pesar de que este mismo estudio celebra, digamos, nuestro Congreso paritario y todo esto de lo que ya hemos hablado, nos baja un montón la calificación que nunca ha habido una primer ministra, presidente o equivalente mujer, ¿no? Es como el pendiente de México. Fátima, sé que lo tuyo son los números, entonces ahí te paso justo el balón. ¿Qué tanto repercute una con otra? Es decir, que haya más mujeres en puestos políticos y económicos jala a otras políticas públicas favorables para las mujeres. Esto no ha sido así. ¿Cómo leemos, digamos, esta calificación que se nos pone internacionalmente? Y preguntarte también si estás de acuerdo con lo que leemos internamente, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que ese reporte es bastante interesante y ciertamente en México tenemos grandes brechas de género, pero nada que ver, por ejemplo, con países como del Medio Oriente, pensando en Irán, en Afganistán, ¿no? En donde claramente las diferencias con las mujeres en absolutamente todos los rubros, incluyendo educación, salud, son muy marcadas, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, por eso nos va tan bien en esos dos bloques. Ahora, cuando vemos, estas cifras son estáticas y les toman una foto, pero en realidad la razón por la que el Foro Económico Mundial celebra tanto las conquistas en representación política es porque en donde más avances ha tenido nuestro país, digamos, dentro de estos componentes, tiene que ver con representación política. Ciertamente todavía nos falta ese llegar a tener alguna presidenta, primera ministra, digo, en nuestro caso sería presidenta, pero hemos mejorado muchísimo y como les decía, pues esta historia como que se ha dado relativamente rápido de 2000 al 2023, ¿no? Y ahora, lo que yo creo que ha pasado en México, porque digamos, esa no es la misma historia de lo que vive el componente de economía, ¿no? Ahí es en donde pareciera que pues, no ha habido grandísimos avances porque la tasa de participación económica de las mujeres ha crecido muy poco en los últimos 15 años, porque hay una brecha de ingresos muy marcada, hay falta de acceso de mujeres a ciertos sectores en donde valdría la pena verlas involucradas. Entonces, en realidad, mi lectura de esto es, no es el hecho de que las mujeres no hayan tenido la suficiente fuerza, pero creo que como país nos sentamos como que dijimos, bueno, en igualdad de género vamos a lograr meter a más mujeres en representación política, era como que la conquista fácil, déjenme ponerlo de esa manera, bueno. y un poco nos quedamos ahí, ¿no? Pero falta modificar un montón de cosas y como decía, no necesariamente son puras leyes y normas en torno a inclusión de género, ¿no? Hay otras leyes y otras decisiones que sin, vamos a decirlo de esta manera, sin querer, están teniendo un efecto contraproducente para las mujeres. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, la licencia de maternidad, ¿no? Hay una licencia de maternidad contra un permiso de paternidad que sin querer tiene una razón de ser, digamos, en términos fisiológicos, ¿no? Pero grita sin querer desde la Ley Federal del Trabajo que las mujeres son quienes cargan con los cuidados. Y esto sin duda detona una serie de efectos que se ven representados en esta baja tasa de participación económica de las mujeres. Entonces creo que como reto, o sea, yo dejaría mi participación en decir, como país tenemos un reto pues más fuerte, ¿no? O sea, ya trabajamos en lo que era relativamente fácil de conquistar, ahora nos toca irnos a decisiones y análisis que son mucho más profundos para romper estas barreras que permitirían pues que las mujeres accedan a todos los espacios posibles. Déjame aprovechar que pones esto sobre la mesa, una discusión sobre un sistema nacional de cuidados, justo está este dato que digo yo saco cada que puedo, pero de ONU Mujeres, ¿no? De si se invierte, por ejemplo, en las niñas, cada peso va a traer 3, ¿no? Porque cada grado de educación, cada oportunidad laboral termina repercutiendo en toda la sociedad. ¿Qué otros ejemplos como este que nos pones de licencia de maternidad, que además digo a mí como persona muy embarazada puedo decir,
A mí en el IMSS me pidieron 180 estudios, a mi esposo ninguno, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que, como dices, apuntan a es problema de la mujer únicamente la crianza, que va a ser pues un impedimento laboral y económico posteriormente que los hombres ni se imaginan ni figuran el tema, ¿no? Como que inevitablemente no pensamos ni ligamos todo lo que atraviesa nuestra vida como mujeres a estas cifras macroeconómicas. Mira, yo creo que ejemplos dependientes hay muchísimos, ¿no? Este del Sistema Nacional de Cuidados creo que lo tienes clarísimo y creo que las cifras están ahí, ¿no? Al final, el número de horas que destinamos las mujeres a los cuidados no remunerados, pues es 2.6 veces más grande que lo que viven los hombres, ¿no? Y entonces porque el tema es sobre simplificar la situación. O sea, venimos de una serie, así como la participación política ha tenido una historia larga que se ha ido acelerando con el tiempo. Me parece que en términos de conquistas económicas o de representación de mujeres en otros sectores, también va a tener un ritmo de esta naturaleza. Ahora, lo que toca es cómo logramos desde diferentes sectores romper con estas barreras, ¿no? Y un poco, tú das el dato de ONU Mujeres, pero el IMCO tiene un dato buenísimo sobre los beneficios económicos que traería lograr sumar a más mujeres, ¿no? Es un tema económico, no es nada más un tema de derechos, pero cómo lo implementas, cómo lo introduces, digamos, en las diferentes decisiones de política pública, pues ya se vuelve algo mucho más complejo, porque hay cosas que son como muy notorias, como esta, pero hay otras que podrían llegar a ser mucho más sutiles y que son difíciles de analizar para que no tengan un resultado que sea contraproducente. Citlali, déjame ponerte un par de tweets y sumar a la conversación, salvo lo que quieras agregar, que yo veo una, digamos, doble complejidad, porque efectivamente a las mujeres nos cuesta que nos tomen en serio en temas que históricamente han sido de hombres, ¿no? O sea, como que lo que decíamos, las candidatas, pues se espera que tengan una agenda de género, pero al mismo tiempo se espera que no tengan una agenda de género, ¿no? O sea, pocas veces yo veo que hablen de lactancia, justo de crianza, ¿no? Porque asumo que las hace ver débiles, es como, o que por eso, digo, tú eres experta en campañas, por eso te lo pregunto. Yo me tocó moderar el debate del INE ahora que fueron las pasadas elecciones de diputaciones. Ni un partido político en sus plataformas de salud, por ejemplo, tenía temas como lactancia o maternidad, ¿no? Como que son cosas que ni les pasan por aquí. Y entiendo que si las mujeres colocan, no sé si sea contraproducente o por qué no, pero rara vez yo veo que se toquen específicamente esos temas como una bandera, ¿no? Se nos pide que seamos tiernas pero duras, ¿no? Se nos pide que seamos serias pero simpáticas, es decir, todo juega en nuestra contra. Y en ese sentido quisiera ponerles un par de tweets que me parece que abonan a la discusión. Uno rapidísimo de Enrique Hernández Alcázar, que básicamente también retomó una encuesta en la que dice el 82% de la población mexicana votaría por una mujer. Pero otro más o menos de las fechas de Viri Ríos dice: es impresionante el rechazo contra las protestas de mujeres considerando lo generalizada que está la violencia de género en México. 51% de la población ha visto a un hombre acosar a una mujer, pero el 33% afirma que quienes protestan solo se representan a sí mismas, ¿no? Es como, sí quiero mujeres, pero que no me molesten sus temas, ¿no? Ni la violencia, ni la lactancia, ni esas cosas. Entonces, de repente, las mujeres estamos en una posición bien complicada cuando queremos acceder a estos puestos de poder. Pues bien, como dices, efectivamente, ¿no? Generalmente en las agendas políticas de las candidatas no se ven esta plataforma dirigida específicamente a propuestas que beneficien a las mujeres, ¿no? Hablar de menstruación, hablar de lactancia, claro. Hablar de temas que suelen ser un tabú todavía para nuestra sociedad. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Bueno, generan estudios de mercado en los que ven qué es lo que está pensando el elector o la electora y a partir de ello generan sus propuestas que buscan impactar en las sociedades. Pero no así para con las mujeres. Y como bien dices, hay un fuerte rechazo todavía a las movilizaciones de las mujeres, pese a los índices de delictividad contra la mujer, del feminicidio, de los datos económicos que nos daba Fátima. Sí, no le cambié el nombre. No. A los datos que nos daba Fátima respecto a la economía, ¿no? Porque todavía tenemos ese techo de cristal, ese bendito techo de cristal en el que se considera que las mujeres toman decisiones por las emociones, por los sentimientos y no de manera racional. Entonces, por eso no se accede a los puestos de gerencia y de toma de decisiones que incidan en esos espacios de la economía, ¿no? Sí hemos alcanzado, digamos, ciertas gerencias, ¿no? Pero las direcciones o los CEOs todavía mayormente son hombres y también lo vemos en las
candidaturas. Mayormente ponen a los hombres donde pueden ganar, ¿no? A pesar de esta paridad, porque sí, en efecto, ya tenemos leyes que obligan a las instituciones políticas a que pongan mujeres en todos los cargos de elección popular, pero estratégicamente no las ponen donde tengan oportunidad de ganar, ¿no? Y eso es otro de los grandes retos, porque tienen obviamente medido y están estadísticamente trabajando para ver cuáles son los espacios, los municipios en los que tienen militancia y poder político y que van a ganar. Bueno, hay que decir que los dirigentes partidistas son hombres también. Las dirigencias, como lo mencionaba Carla, ¿no? Que efectivamente, y dentro del Senado, y también las presidencias de cada una de estas de Cámara de Diputados, ¿no? Y de las bancadas, pues sí, efectivamente siguen siendo los hombres los que asignan los puestos en las internas, ¿no? Entonces, si nosotros volcáramos un poquito y volteáramos a ver que somos las mujeres las que mayor porcentaje podríamos votar, porque las mujeres no somos las que más votamos, a pesar de que sí podría ser una diferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, si checamos los estadísticos del INEGI, vamos a ver que las mujeres somos las que podríamos generar esa diferencia, ¿no? O sea, sí podría ser una diferencia. ¿Es un tema de cultura política o de impedimentos literal de movilidad, cuidados, ¿no? O sea, ahora que decías esto de no participamos como podríamos, ¿hay algún estudio sobre por qué? Es decir, ¿no nos interesa o no podemos literalmente llegar a la urna a veces? No es que no nos interese. O sea, muchas mujeres tienen temores porque sacan su vida privada y otras porque son amenazadas, ¿no? Hemos tenido comicios en los pasados en los que hubo varias renuncias de mujeres que se bajaron por recibir amenazas en contra de su familia, ¿no? Hubo incluso un caso en el que le secuestraron al hermano para que renunciara y se bajara de la candidatura. Entonces, genuinamente hay un temor, ¿no? Referente a qué pueda pasar o a que hablen de su vida personal. Pero también, como bien decía Fátima, más mujeres se han buscado insertar en estos espacios políticos. Y lo podemos ver también en toda nuestra región, ¿no? O sea, está Xiomara Castro, ¿no? Como presidenta de Honduras, y también está Dina, ¿no? Que ahí podemos hablar de una situación como compleja, ¿no? Del Perú. O cómo la ven otros países, ¿no? O nuestro propio país, y que además, o en la agenda política de nuestro país, si están insertos estos temas, o las elecciones que ya pasaron, ¿no? Como la elección en Coahuila, que solamente hubo hombres, ¿no? Entonces, podemos tomar datos específicos de cada uno de nuestros estados y ver cómo está la realidad rumbo al 2024, donde seguramente también habrá candidaturas femeninas, no sabemos en qué porcentaje, ¿no? Porque todavía están definiendo esas alianzas y coaliciones, sí, claro. Pero mientras tanto habría que cuestionar por qué los partidos políticos toman esas decisiones de poner a las mujeres o no en ciertos lugares. Carla, te sumo un grado de dificultad, digo, salvo lo que veo que has apuntado hasta este momento. Ahora, ya hablamos de como conquistas presenciales, digamos, de representatividad tal cual, pero ahora quisiera hablar justo de si esto se ha traducido en agendas feministas y también como quizá que nos falta. Yo planteaba la posibilidad de que sea contraproducente a veces porque seguimos viviendo en un país sumamente machista, que las mujeres no puedan como libremente tener una agenda súper feminista, o a lo mejor de verdad no han llegado mujeres a candidaturas que la tengan. ¿Tú dónde estás parada en esa discusión? Bueno, yo creo que es bien importante pensar en términos de dónde estamos, no únicamente en el ámbito público, político, sino también, para entenderlo en estos términos, dónde está el feminismo actualmente. El feminismo es un movimiento que es, lo dije hace rato, centenario, pero que en la actualidad, en el siglo XXI, se coloca como una de las vanguardias políticas más importantes. El feminismo ha logrado colocar, digamos, los puntos del mejoramiento de la vida de las mujeres en todos los espacios, no nada más los políticos, sino también los culturales, los sociales, los de la vida privada, etcétera. Por lo tanto, todas estos temas que hemos hablado aquí, creo que decirlos como en el aire, sin pensar en el momento histórico que nos encontramos, en el feminismo en particular, y el momento político de este momento también en nuestro país, pues nos lleva como a decir justo cosas o pensar
pues no están colocando temas feministas o por qué las mujeres en general no lo hacen. Yo creo que no es casualidad que el movimiento que se plantea transformar las estructuras políticas combatiendo al neoliberalismo haya coincidido tanto con la explosión feminista en nuestro país como con la llegada de más mujeres a cargos de elección, de representatividad y también de toma de decisiones. Y si bien cuando se enfrentan a una campaña, muchísimas mujeres al estar en el foco, pues eso les lleva, como bien comentabas, a ponerse, digamos, en el ojo del huracán y ahí se despliegan, digamos, muchos elementos de los resabios más machistas, más patriarcales de la sociedad. También implica, pues, ser ejemplos, ¿no? Ser modelos. Yo creo que, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en esa conciencia de lo que implica una figura como ella en un lugar en el que no habíamos tenido a una mujer electa, que es la jefatura de gobierno, y con la posibilidad real de ser la primera presidenta del país, lo que implica para las niñas, lo que implica para todas las mujeres ver a una figura femenina de estas características. Por lo tanto, pues yo creo que eso, hay que verlo en su contexto y tener presente también cómo funciona la representatividad. Pueden decir muchas cosas en campaña que efectivamente están mediadas por un tema de marketing político, de lo que conviene más, pero lo que está detrás de todas esas candidaturas son plataformas políticas que vienen de proyectos, de planes de nación, y a mí me parece que ahí es donde podemos observar cuál es el que puede empatar más o menos con la agenda de ampliación de derechos que plantea el feminismo en general y que plantean las mujeres. Y que no es casualidad por eso que veamos unas comisiones de las mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, planteando temas que nunca habían planteado, como la menstruación digna, que sí están, digamos, poniendo sobre la mesa temas importantes. Para mí uno que es fundamental, por ejemplo, fue los derechos para las trabajadoras del hogar, que toca muchas estructuras que, pues, de este trabajo que está feminizado. Y sin duda hay muchos retos. El Sistema Nacional de Cuidados está pendiente en la Cámara de Senadores, pero es una de las grandes propuestas que yo creo que, y yo lo vaticino así, van a estar en los primeros lugares en las campañas de 2024, porque implican una corresponsabilidad que pues habla de el paso que sigue para un estado de bienestar en el siglo XXI, que al final es la propuesta antineoliberal. Por lo tanto, yo apelaría a eso, a ver todo en su contexto, a considerar cómo está el feminismo ahorita, cómo se representan las cámaras y también cómo va empujando el amplio movimiento de las mujeres en este momento histórico. Qué interesante preguntarlo al revés también, si hay acciones que son sumamente feministas aunque no se nombren así, ¿no? Por ejemplo, las becas también yo consideraría una acción muy feminista, aunque quizá nadie lo está vendiendo de esa forma. Pues, que plantean un piso un poco más parejo, ¿no? Que al final es una batalla antipatriarcal, sin duda. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, pues con eso vamos a nuestra segunda pausa. Le dejo a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, que es la siguiente. ¿Por qué? Ya lo discutimos a lo largo de 2 bloques, tendrá pistas para votar. ¿Por qué no hemos tenido una mujer presidenta? A, falta de perfiles. B, una sociedad machista. C, techo de cristal, o esto que decíamos, ¿no? Como obstáculos, digamos, implícitos para las mujeres. O D, otra ahí libre para opinar en @canal14mx. Regresamos a nuestro tercer y último bloque, así que mándenos sus preguntas, sus quejas, sus sugerencias con el hashtag #VotoMujeres. Volvemos. ¿Qué dice su cine, Francisco? Con este dinero me alcanza para otra carga de madera, así que cada vez falta menos. Lo malo es que cuando ya tenga su cine, no va a querer venir a pasarnos películas. Pues es que así es la cosa, ¿no? No siempre se puede. Cinema 14 presenta Vidas Errantes. Función estelar, lunes, 22 horas. Gracias por seguir en esta polémica en redes. Como no sé si alcanzó a escuchar, empieza a haber polémica sobre justo si tenemos figuras o no lo suficientemente feministas en este país. Pero yo diría en la actualidad, y quisiera abrirlo, digamos, a
consideración de nuestro panel para este tercer y último bloque, porque quisiera hablar ahora de intersecciones. Un poco lo tocamos al principio, pero ahora quisiera también hablar de ello. Hay en nuestro país muchísimas mujeres que viven en condiciones de pobreza, muchísimas mujeres indígenas, decíamos por ahí afrodescendientes, de las comunidades diversas, es decir, hablar de mujeres es como si solo hubiera un molde, ¿no? Y en realidad vemos muchos tipos de mujeres, unas más privilegiadas, unas menos privilegiadas. Y en nuestro país tengo la impresión de que las que llegan o han llegado a ciertos puestos de conquista económica o política, pues pertenecen más bien a un grupo sí bastante reducido. Preguntarles por eso, ¿están de acuerdo o no? ¿Cómo ven, digamos, a la representatividad conforme a la población que tenemos? No me acuerdo cómo iba el orden, pero si quieres, Fátima, cuéntanos un poco tú cómo lo ves y sobre todo con tu enfoque económico, ¿no? ¿Estamos dejando a ciertas mujeres atrás? Porque eso también es una brecha. A ver, mira, esta pregunta que haces es bien complicada, porque definitivamente mi respuesta va a tener que ser un poco entre percepción y ciertas estadísticas, ¿no? Es una realidad que en México, para una mujer, en la medida en la que está más preparada, o sea, las mujeres que logran llegar a nivel de licenciatura, de maestría, económicamente hablando, digamos, desde el ámbito laboral, pues se comportan mucho más parecido que los hombres, ¿no? O sea, incluso a nivel posgrado, prácticamente no hay una brecha de género en la tasa de participación económica para las personas que cuentan con un nivel de posgrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues hasta cierto punto te puedes inclinar a decir las mujeres que han logrado llegar a los puestos más altos, es probable que vengan de estos extractos en donde pues han logrado irse preparando más y han pues logrado darle la vuelta a otro tipo de barreras. Ahora, con eso no quiero decir que no han logrado llegar a otras mujeres, porque me parece que no, o sea, me parece que hay muchos ejemplos que hoy podríamos, que hemos visto en el Senado, en Cámara de Diputados, en el gabinete, que definitivamente traen otra historia y con ellas también su experiencia que podría llegar a ser mucho más inclusiva, ¿no? En ese sentido, creo que sí es importante decir que lo que tú quisieras, y esto creo que es un principio que aplica lo mismo que como aplicaría para otros sectores, ¿no? En el gobierno quisiéramos ver personas tomando decisiones tan diversas como la sociedad, de tal manera que estas experiencias pues se puedan incorporar también en la toma de decisiones. Ahora, es un reto porque no es nada más una cuestión de preparación, no es nada más una cuestión de lograr llegar a ciertos puestos, sino también es una serie de otras barreras, ¿no? Déjenme, les pongo un ejemplo. En el INCO tiene un estudio que se llama Más allá de la foto, que monitorea el porcentaje de mujeres en diferentes puestos dentro de las secretarías de Estado, ¿no? Y hubo en esta administración ha habido como una decisión consciente de tener a más mujeres al frente del gabinete. Alcanzamos incluso en algún punto el 50% casi el 50% de secretarias de Estado. Esta cifra ya bajó a 44%, pero cuando se ven los niveles de mando, digamos, por debajo de las secretarías, pues ves que hay una reducción importante de mujeres en las subsecretarías, por ejemplo, cambia de 44% a 28%, en las direcciones generales queda en 33%, y ya conforme nos vamos yendo hacia los puestos de enlace, jefaturas de departamento, que son niveles pues más de base, esto tiende a ser paritario. La pregunta es por qué se pierden las mujeres, ¿no? Y mucho, una de las teorías es porque las mujeres no alcanzan a tener el mismo capital social o el político que tienen los hombres, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, si tienes una mayor carga de cuidado, en qué momento te vas a la cena, a la comida, al viaje, al evento, al tal, para estar haciendo crecer tu red? ¿En qué momento, pues si quien toma las decisiones dentro del partido prefiere pues a sus compas, pues en qué momento logras entrar, digamos, a ese grupo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una serie de barreras, o sea, no es nada más una cuestión de clase, no es nada más una cuestión de nicho, sino realmente hay dinámicas económicas y sociales y culturales que están muy arraigadas en México, tanto en el sector público como en el sector privado, que sin duda pues desalientan a las mujeres, y lo que quisiéramos es pugnar por, vamos a llamarlo así, una plantilla de funcionarios y funcionarios públicos que sea tan diversa como lo es la sociedad. Claro. Déjame aprovechar tu expertise económico también para preguntarte, ahora que hablábamos de esta paridad, digo, evidentemente los gabinetes cambian y demás, pero sí es una coincidencia poco usual, si no es que inédita,
tener a una mujer o haber tenido mujeres al frente de economía, del SAT, en el Banco de México, ¿sientes o hay alguna evidencia de que esto repercutió? Digo, más allá de esto que nos cuentas, digamos, ya en las estructuras que componen estas entidades, sí, digamos, fue muy celebrado que se pusiera o que las mujeres conquistaran estos espacios específicamente en lo económico, ¿no? Creo que en el tema de recaudación y del SAT fue, pues, justo muy distinto a lo que habíamos visto antes. ¿Cómo evaluarías tú esta presencia femenina? Yo lo evalúo como una excelente noticia, porque al final del día, o sea, porque es una conquista de espacios, ¿no? No es nada más llegar a ciertos niveles de puestos, no es nada más llegar a ciertos sectores, es llegar a puestos en donde tradicionalmente no había mujeres, y eso me parece una gran noticia. 2, yo la lectura que me llevo también, sin lugar a dudas, es las mujeres tenemos talento, y el talento no tiene género, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que las mujeres no puedan desempeñar un rol en seguridad pública o en términos de números, en finanzas, porque realmente hay mujeres que se han preparado y el talento está ahí, ¿no? Entonces, más bien, creo, lo que sí es que creo que este tipo de conquistas creo que vale la pena poner en el radar, que no necesariamente porque ya hayan ocurrido en esta administración es algo que vaya a ser algo que veamos en las siguientes administraciones. Y eso creo que sí es importante decirlo, porque hasta cierto punto, y esto me parece que es una realidad en México y en el mundo, las conquistas de las mujeres tienden a ser vulnerables, ¿no? Y creo que el ejemplo que yo traería a México sería lo que vimos que ocurrió con las reformas, con el Plan B y con las reformas al Tribunal Electoral, que pusieron en jaque y en riesgo todas estas reglas, gracias a las que hemos logrado sumar a más mujeres a puestos de elección popular, pero sin duda también, digamos, creo que nos dice, digamos, lo vulnerable que puede ser. Entonces, creo yo y ahora sí apelo a como mujeres, ¿no? Monitoreemos estos datos, porque yo creo que sí es importante ir tomando registro de estas conquistas y queremos que ya lo logramos, que se mantengan, ¿no? Porque al final del día hay muchas mujeres que son capaces y que pueden hacer un extraordinario trabajo en el sector que sea. Ahora en el corte decíamos, bueno, efectivamente hay muchas mujeres capaces y muchas mujeres que han jalado a otras mujeres y empujado agendas, pero los ejemplos, por ejemplo, en América Latina, en Estados Unidos, ¿no? También nos dicen que este péndulo podría ser, pues, literalmente un péndulo, ¿no? Girar hacia el otro lado. Y en México también hay ciertos perfiles, digo, ya pensando como rumbo al 2024, que justo son anti-decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, ¿no? Con una agenda más bien contraria a la que podríamos llamar universalmente feminista, ¿no? ¿Cómo ven este panorama rumbo al 2024, considerando los perfiles que hay y las propuestas que han puesto abiertamente sobre la mesa, ¿no? Ya decía Fátima, acciones afirmativas, temas justo como de cuidados, ¿no? Siempre están en el debate y pues sí, efectivamente tendríamos que monitorearlo un montón, específicamente nosotras, digo, tendríamos que ser todas y todos, pero bueno, a nosotras nos atraviesa directamente. Pues yo creo que es importantísimo pensar que las mujeres que se colocan al frente de una candidatura, que están buscando un cargo de elección, tienen un respaldo que viene de plataformas. Y las plataformas creo que es lo que deberíamos de tener mucha conciencia como votantes, hombres y mujeres, de que las plataformas son las que llevan o no, digamos, ya una carga. Y esa carga pues es histórica. Explícitamente, el Partido Acción Nacional, pues que surge en 1939, es un matrimonio entre la clase empresarial y la Iglesia Católica. En su seno, pues han estado desde las alas, digamos, más progresistas de la Iglesia y hasta las más de ultraderecha, pero todo ello en el ámbito político general, pues se colocan del lado conservador. Por lo tanto, una plataforma como esta, que ahora va en coalición en un espacio político en el que al estar con otros dos partidos que son ideológicamente lejanos, pues yo creo que a todas y todos los votantes les deja con la interrogante de cuál es la plataforma de una coalición en donde hay tres líneas distintas y que, bueno, a lo que se encuentran, pues es justamente a una carencia de plataforma política, ¿no? Y que en ese sentido, desde una perspectiva de mujeres y feminista, a mí me parece muy evidente que propuestas como las de Lili Téllez, que están, digamos, hablando abiertamente de una postura antiderechos, nos deberían justamente de dejar claridad de cuál es, digamos, el rumbo político que se puede tomar
tomar en esos espacios, en esas plataformas. Yo creo que no existe la perfección y en el caso de la propuesta transformadora o el proyecto político que encabeza el partido ahora mayoritario, que es Morena, es el que se acerca más a una agenda en donde pueden introducirse las demandas de las mujeres. A mí eso me parece clarísimo y también me parece clarísimo que el feminismo históricamente es un movimiento de izquierda. Yo cuando leo a las mujeres de los años 30 que estaban exigiendo el voto, ellas tenían muy clara su coordenada política. Ellas hablan de que son socialistas, de que son revolucionarias, de que son mujeres de izquierda y que desde ahí están buscando la participación política. Porque en su momento pues no lo van a tener en lo que se le llamaba reacción, que ahora le llamaríamos derecha. Entonces, bueno, a mí me parece por eso tan importante que desde el feminismo se observe desde una perspectiva politizada, sabiendo cómo funcionan las plataformas políticas, nuestro sistema político, nuestro sistema representativo, cuáles son, digamos, las posibilidades de avanzar en una agenda de las mujeres. Y sobre este tema de lo que quisiéramos ver, ¿no? Una representatividad más amplia en los congresos, ¿no? Con diferentes sectores sociales, pues es un anhelo que justamente se ha tratado de incorporar a punta de cuotas, ¿no? Yo estoy en favor de las medidas afirmativas para todos los sectores sociales, pues con una, digamos, equiparación demográfica. Por eso las mujeres tenemos derecho a la mitad de las curules y tenemos derecho a esa mitad de la representatividad. Sin embargo, pues sí, efectivamente hay menos ejemplos de, por ejemplo, afrodescendientes que estén legislando, que estén llegando a estos espacios, pero yo pondría más el énfasis en cuál es, por ejemplo, una plataforma popular que no vea, digamos, por lo que tradicionalmente aprendimos quienes crecimos en el neoliberalismo, que representan a las oligarquías y que representan al poder económico. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el feminismo, pues justo eso, algo que yo siempre apelo y a lo que insisto, es a politizarse, es decir, a estar consciente de cómo funcionan las normas del sistema político mexicano y ver los alcances que hay desde ahí, que no, digamos, que es algo que yo veo poco en el feminismo masivo. Las más jóvenes muchas veces reniegan de las instituciones, reniegan de los partidos, se colocan como en una postura antiestado, que yo creo que está muy poco, digamos, reflexionada esa postura y muchas veces muy mal informada. Falta mucha politización también en el feminismo. ¿Tú qué nos dices, Citlali? Pues me parece que hay muchos tipos de feminismo, ¿no? O sea, hay a los que se tilda o se etiqueta de extremistas, ¿no? Y también a los que se tilda de moderados, pero me parece que es un tema bastante complejo para, pues, discutirlo en 5 minutos. Además, a mí todavía me cuesta entender bien los tipos de feminismo, ¿no? Asumirme como feminista y también dentro del espacio público político pensar en que efectivamente, ¿no? Esto va de plataformas y pensar en que tenemos todavía una oposición moralmente derrotada y que en realidad la lucha política se va a dar en un espacio determinado con las corcholatas que andan ahí disputándose ya y que están haciendo campaña. Todas las corcholatas, porque sería pensar utópicamente de que no, se están esperando a los tiempos electorales, por supuesto que no. Ya están haciendo campaña, no los voy a nombrar porque seguramente quienes nos están viendo, nos están escuchando, saben quiénes son y evidentemente ahí va a estar la disputa, ¿no? Ahí es donde se va a definir muy probablemente y muy altamente quién va a ser nuestra próxima presidenta o presidente, ¿no? de nuestro país. Entonces, me parece que sí hay que llevar esas reflexiones al ámbito del activismo, ¿no? Dentro de la política y también a informarnos, porque también no es que muchas veces las mujeres no estén interesadas en insertarse o probablemente quieren insertarse o insertar los temas de otra manera, ¿no? O que están desencantadas o decepcionadas de quienes asumen ese reto de la representación porque no lo hacen de la mejor manera. Entonces, entender también ese desencanto desde las posiciones políticas, ideológicas que tenemos las mujeres, ¿no? Porque es un debate que se tiene que dar y se tiene que dar esa discusión. He tenido esa oportunidad de platicar con mujeres que han llevado plataformas políticas y que han logrado generar leyes, incidentes en nuestros espacios.
y que no les interesa ser parte de una representación. Y no es que no tengan la capacidad, al contrario, tienen la capacidad y dentro de sus reflexiones consideran que esa no es la lucha ni la discusión que quieren llevar al espacio público, político, y que sí pueden incidir en las conciencias, ¿no? Porque esa es también parte de una revolución de las conciencias y de cómo nosotros vamos a vivir la política, tanto en nuestro país y como en nuestra vida, ¿no? Porque efectivamente atraviesa por muchas cosas, atraviesa por lo económico, atraviesa por lo social, atraviesa por lo político, y este eje transversal, ¿no? De clase, raza, género, pues evidentemente tiene una incidencia, y si no ya tendríamos representantes afro, ¿no? Afromexicanas, o en su caso como Nestora Salgado, que es alguien que me viene a la mente, que viene de una representación indígena, ¿no? Y autónoma, que tienen usos también distintos, porque de la comunitaria regional, de autoridades comunitarias del estado de Guerrero, ¿no? Y que tienen otra manera de revolucionar y de ver la vida. O estas comunidades zapatistas, donde las mujeres tienen la voz y que tampoco están como ya muy insertas en el espacio político de nuestro sistema, ¿no? Sino que ellas tienen sus propias formas de autonomía, de representación y de incidencia social. Y eso no quiere decir... Violencia bajísima de género, por cierto. Pero exacto, bueno. no quiere decir que no estén politizadas, ¿no? Sino que simplemente generan otros espacios de autonomía y de representatividad dentro de sus comunidades. Querida, se nos fue de volada este programa, ya nos dice producción que de hecho nos estamos pasando un poquito, así que les agradezco muchísimo esta primera emisión sobre voto y participación política con el enfoque de género, porque seguramente habrá muchas emisiones más rumbo justo al 2024. Si nos permiten, la seguimos buscando. Citlali Pérez Duque, muchísimas gracias otra vez. Muchas Carla gracias. Mote, Fátima Mace, muchísimas gracias a las tres por haber participado en esta emisión. Gracias, por supuesto, a la producción y a usted que nos acompañó. En su pantalla tiene los resultados de nuestra encuesta. Muchas gracias también a quienes participaron en las diferentes redes sociales y nos vemos en la siguiente #polémica en redes.